paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Seguimos con la explicación de muchas cosas distorsionadas por las religiones. Amigo, ¿quién es el ángel caído que habla la religión evangélica y las demás denominaciones? ¿Quién es ese ángel caído? Según la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, según ellos. Ejemplo de belleza y sabiduría, quien la soberbia lo condujo a la oscuridad, en consonancia con el pensamiento de Tomás. El pecado de soberbia consistió en pretender obtener la bienaventuranza sobrenatural no como un don gratuito de Dios, es decir, por su gracia, sino por sus propias fuerzas, según la tradición cristiana. Desde su rebelión, en la que arrastró a un tercio de los ángeles en Apocalipsis 12:4. Lo vamos a leer, Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. Dice así. Voy a leer todas las distorsiones de la escritura según la tradición cristiana. Y su cola arrastró la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, es denominado el adversario de Dios según las religiones evangélicas o según el cristianismo. Dios tiene un adversario. Según ellos, se llama Lucifer, Satanás o el diablo. Si bien designar a Lucifer como Satán es un invento cristiano, mi querido amigo, es un invento procedente de un exégesis particular por parte de los padres de la llamada Iglesia Católica, escogiendo un pasaje de Isaías 14, del capítulo 14, del versículo 12 y 15, ellos cogieron un pasaje, ellos no leyeron el contexto completo, mi querido amigo, de quién el profeta Isaías estaba hablando ahí. Ellos agarraron 3 versículos, distorsionaron, escogieron ese pasaje. Y yo se lo voy a leer aquí, Isaías 14. Isaías estaba hablando del rey de Asiria, perdón, del rey de Babilonia. Estaba hablando Isaías, del rey de Babilonia, que fue destruido por Asiria. Ellos escogieron, Isaías 14, versículos 12 y 15, ellos escogieron estos 3 versículos que dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo del alba? Cuando fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo por encima de la estrella de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte de la reunión me sentaré al extremo norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú has sido derribado hasta el Seol, a los profundos del abismo. Oye, mira lo que dice el primer versículo del capítulo 14. Porque Yahweh tendrá compasión de Jacob y todavía escogerá a Israel y le hará establecer en su tierra, y a ellos se reunirán extranjeros y se juntarán familia de Jacob. Voy a seguir leyendo. Y lo tomará a los pueblos y lo traerá a su lugar, a la casa de Israel lo poseerá por siervo y criadas por siervo y criadas en la tierra de Yahweh. Cautivarán lo que cautivaron y dominarán sobre lo que oprimieron. En el día de Yahweh de reposo de tus trabajos, de tu desazón, de la dura servidumbre en que hicieron servir, pronunciará esta sátira contra el rey de Babilonia y dirá: cómo terminó el opresor, cómo acabó la ciudad insolente. Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos en el centro de los déspotas, y que sería al opuesto con furor, con yegua permanente, el que enseñorea de las naciones con ira, con acoso sin tregua. Toda la tierra está en reposo y en paz, prorrumpe en aclamaciones. Y aún los simples se regocijaron a causa de ti, y el cerro del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortado contra nosotros.
El Seol abajo se estremeció por ti, despertó muerte que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su trono a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todo ellos dan voces y dicen, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió del Seol tu pompa y el sonido de tu arpa. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Ese con el rey de Babilonia, mis señores. Agarraron 3 versículos y lo distorsionaron, amigo. 3 versículos. Isaías escribió esos pasajes para celebrar la muerte del rey de Babilonia. Salgo 2. La referencia al rey como lucero, hijo de aurora, fue entendida por los padres de la llamada Iglesia Católica como una denominación al diablo. ¿Por qué se menciona a Yahshua como lucero del alba? Yahshua es mencionado en varios versículos como la estrella o el lucero de la mañana, como así sucede en Apocalipsis 22:16. Si nos vamos a Apocalipsis 22:16, mire lo que va a decir. Apocalipsis 22:16, el último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 22:16 dice, oh Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero todo se debe a una reinterpretación posterior, mi querido amigo. Cuando los autores cristianos de finales del siglo I del Apocalipsis o del segundo cuarto de siglo emplearon lucero de la mañana, aún no se había asociado esa síntoma como el diablo o como Belial. Aún no. No hay el menor motivo de asombro o de desdoro al leer esos textos cristianos, porque los autores del Nuevo Testamento jamás comparaban el lucero de la mañana con el tal Lucifer, con el tal diablo, con el tal Satanás, que en fin es un cabo, solo significa el portador de la luz. La suposición de que Satanás gobierna o habita como rey del infierno carece de base bíblica, mi querido amigo, carece mucho de base bíblica. Pero ¿qué es el infierno para los cristianos? Para las denominaciones. Vocablo infierno, o para los hijos de Dios. Infierno para nosotros los hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, es sepultura, mi querido amigo. Infierno, el vocablo infierno proviene del latín infernus, inferno, que significa inferior, y que en la mayoría de las religiones monoteístas representa el lugar en que el alma de los muertos son torturados como castigo según la religión. Eso significa por los supuestos pecados que nosotros tenemos cuando nosotros nunca hicimos parte de la ley de Moisés y nunca tuvimos pecado. Que la religión le imputa a la persona, supuestos pecados que la religión le imputa a la persona que no se convierte a su religión, a su Jesús, y supuestamente que cometieron en toda su vida esas cosas. En este mismo libro hay referencia a la condenación con imagen de los caídos, arrojados al estanque o al lago de fuego que arde con azufre. Este material se reduce a hablar del infierno religioso, relacionado al azufre, pues, con la destrucción y el castigo, a la vez con la purificación del alma, según la religión, ¿no? Me da a veces hasta risa, tanta ignorancia. Exigencia, síntema monoteísta, significa exigencia. Extraer el significado de un texto dado, la exigencia suele de ser contratada con la eisegesis, que significa insertar la interpretación personal en un texto dado. Significado de síntoma. El síntoma del griego antiguo, síntama, arreglo con coordinación, agrupación ordenada. Es un tipo de constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subconstituyentes, al menos uno, con los cuales es un núcleo sintáctico. Amigo, yo
he venido investigando mucho. En una biblioteca historia en la ciudad de Treveris, Trier, en Alemania, hay un manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800 y 825, que constituye una versión del libro bíblico del Apocalipsis, completamente ilustrado. Un grabado muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. En ese grabado, te habla ahí de los ángeles rebeldes, te está hablando de los judíos rebeldes. Está hablando de los ángeles rebeldes. Ve el lenguaje, ¿no? El lenguaje alegórico, metáforo, el lenguaje que se utiliza en las escrituras, de los ángeles rebeldes, ¿no? Ese grabado hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Los ángeles rebeldes y los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Sí, los hijos de Dios del primer pacto eran pecadores, eran adúlteros, rebeldes, desobedientes, y los hijos escogidos de Dios, los hijos de honra. Lo interesante es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos, sobre la posición de cada uno en el cuadro. Alegoría en la Biblia consiste en dejar de lado el sentido donatativo de la palabra y ponerla en práctica el sentido figurado de la misma. O sea, representar una idea o concepto a través de imagen alusiva o metafórica, dando a entender algo diferente a lo que se está expresando. Significado de metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra, por lo tanto se clasifica dentro de los tropos. Analogía se denomina la relación del parecido, semejanza, que se puede identificar entre las cosas diferentes a la palabra analogía. Proviene del latín analogía y está en su vez procede del griego analogía, que significa proporción, semejanza. Significado de demonio, amigos, es un sinónimo de diablo y proviene del verbo griego diabolo, que significa, entre otras cosas, calumnia, falsedad, mentir. Significado de palabra daimon, demon o daimon, del griego daimon, en mitología puede tener diversos significados como una divinidad a un ser natural que ejerce de intermediario entre dos dioses, entre dioses y hombres. Demonio, la palabra demonio proviene del griego daimon, mi querido amigo. Genio. Esta palabra aparece en la Biblia cuando el padre Jerónimo tradució la Vulgata, sí, la Biblia. Usó la palabra daimon, de ahí pasó al castellano como demonio. La palabra griega daimon tiene sin embargo antiguo uso en la cultura griega, mi querido amigo, anterior al cristianismo. Aparece ya en Homero, por ejemplo, Ilíada en el siglo XV, año 468, y significa, en el siglo XV, perdón, y está en un libro, significa ante todo cierta divinidad, buena o mala, que no está en el panteón de los grandes dioses de allá, de Grecia, panteón de los grandes dioses o de allá de Roma, sino como cierta divinidad menor. Así es presentada en Platón, donde el concepto tiene gran importancia y aparece en muchos de sus diálogos, ya como intermediario entre dioses y hombres, sin banquete, discurso de Sócrates y esas cosas, ¿no? O como un genio del propio Sócrates, que curiosamente le dice que no tiene que hacer, no fue sino con el cristianismo que el demonio tomó su noción de maléfica, de maníaca, de diabólica. En el cristianismo tomó esa noción. Los daimon son en efecto una divinidad menor muy importante en el mundo religioso griego y romano también. Los romanos tienden a llamarla Numina con su nombre tradicional, si bien también adoptan del griego
tardíamente la palabra daimon, que es demonio en el castellano. La palabra se forma sobre una raíz indoeuropea, da, que significa distribuir. Propiamente son divinidades mediadoras, consideradas fundamentalmente en el desarrollo de la vida, de las buenas funciones de la naturaleza y su buen reparto, que recibe un culto común. Yo les recuerdo que en aquella época, Grecia, los mismos judíos, los romanos, ese imperio romano que estaba conquistando todas aquellas naciones, en aquella época, ellos tenían muchos dioses y tenían muchos templos, muchas esculturas en esos templos, ¿verdad? Tenían muchas cosas así. Y como quien inventó la Biblia fue el emperador Constantino, la mamá de él se llamaba Helenita, ellos eran adoradores de muchos dioses. Uno de los dioses que ellos adoraban mucho, la madre del emperador Constantino, se llama Jehová. Por eso en la Biblia aparece el nombre como si fuera el verdadero nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová. Ese Jehová es un dios pagano de la religión católica, de la madre del emperador Constantino, que mandó a imprimir la Biblia. El emperador Constantino, en el siglo III más o menos, él empezó a amenazar a los cristianos de aquella época para que entregaran los pergaminos, los manuscritos. Y los que no quisieran entregar, lo mataba o lo echaba a la cárcel, lo perseguía. Muchos huyeron, muchos enterraron o quemaron los manuscritos, otros tuvieron que entregarlos. Y así el emperador Constantino hizo varios rollos de esos libros y le dio la orden en aquella época. El Papa Damaso, era el Papa de aquella época, le dio la orden Papa Damaso. Había un padre llamado Jerónimo, hablaba diferentes idiomas, tenía mucho conocimiento humano, era un hombre muy estudioso, y a él le dieron la orden de agarrar algunos libros, algunos rollos de los pergaminos, e inventaron la Biblia, mi querido amigo, pero la distorsionaron toda. Un 60-70% de lo que está en la Biblia está distorsionado, porque después de 1500 en adelante, más o menos, 1490 y tanto, que salió el primer sacerdote que se dividió de la religión católica, Martín Lutero, agarró la misma Biblia católica y la reformó a su religión protestante. Dejó muchas cosas iguales, más quitó algunas palabras para su doctrina que le iba a dar a sus seguidores en su religión. Y así empezaron a salir monjes, sacerdotes, pegaron la misma Biblia católica y la reformaron a su religión, a su doctrina. Por eso en la Biblia hay muchas cosas distorsionadas. En el Antiguo Testamento hay muchas historias que no concuerdan con sí mismo. En el Antiguo Testamento, muchas palabras originales quitadas y colocaron otras para dar sentido a la religión, mi querido amigo. Por eso Dios dice que Él escribió sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Sus leyes no están escritas en un papel. Son historias que vamos aprendiendo, pero la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí nadie la va a adulterar, mi querido amigo. Porque aquí cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, esas religiones ya la había antes, cuando Yahshua de Nazaret, cuando Dios vino en la carne, ya la había antes, la religión fariseísta, los escribas, los saduceos, esas cosas, ya habían todas esas religiones que sometían al pueblo, y ahora la hay más, mi querido amigo. Ellos toman una Biblia para someterla al pueblo, para robarle su dinero, para vivir la costilla del pueblo. Hicieron templo y lo llamaron de iglesia, cuando mismo Dios, en el juicio que hubo sobre Israel, el Apocalipsis, destruyó el templo de Jerusalén. ¿Por qué lo destruyó? Porque Él iba ya a morar en su propio templo, hecho por la mano de Él mismo, del mismo Dios, que somos nosotros. En Hechos 7 y en Hechos 17, Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 17,
ahí la palabra dice que Dios no mora en templo hecho por mano humana, ni se sirve de manos humanas. Él no se sirve de nosotros. Él no necesita de nosotros, mi querido. Ni una ayudita, ni siquiera Dios necesita de nosotros. Pero la religión evangélica distorsiona todo, mi querido amigo. Que hay templos construidos llamados iglesia por todos lados. Cualquiera estudia teología ya es pastor, cualquiera estudia teología ya es apóstol o profeta. Hay escuela de profetas, escuela de pastores, escuela de apóstoles, escuela de evangelistas, sí, doctrina de hombre, donde ellos distorsionan todo para someter al pueblo a ellos, para someter al pueblo. Tú ves que 90% de esa gente no trabaja, vive a costilla de los pendejos, de los ignorantes, robándoles, distorsionando la palabra, robándole el dinero, y esos neófitos de la fe, esos ignorantes, mantienen a esos vagabundos ladrones, porque son vagabundos ladrones. Infelizmente, mi querido amigo, las constituciones y las leyes de cada país avala esa vagabundería de esos religiosos. Yo aquí en Brasil me estoy dando cuenta, me he venido dando cuenta que esos políticos, que esos religiosos, pastores, sacerdotes, más que toda la llamada iglesia evangélica, muchos pastores están metidos en la política, pero hasta la médula. Y están metidos en corrupción hasta la médula. Mucho en corrupción, mucho lavaje de dinero, mucho lavaje de droga, de narcotráfico, hasta la médula. Y la mayoría de ellos que están en el Congreso, que son gobernadores, que son prefectos, que son diputados, senadores, tienen proceso abierto en el sistema judicial de aquí, por corrupto. Y eso es lo que acontece, y no solamente aquí en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en el mundo entero. Porque si usted se dio cuenta hace años atrás, ¿de quién estaba rodeado el presidente Trump? De esos llamados pastores, esos vagabundos. Está el Maldonado el ladrón este que se dice apóstol, el apóstol Maldonado. Estaba con Trump también. ¿Y quién es Trump? Un hombre soberbio, un hombre prepotente, un autócrata. Un hombre prepotente. ¿Quién es el presidente de Brasil? Hombre soberbio, prepotente, autócrata. Que dice hablar en el nombre de Dios, pero solo tiene a Dios de los labios para afuera, porque su corazón está muy lejos de Dios. Sus hijos están metidos en corrupción hasta de silla, los hijos de Bolsonaro. Entonces, ¿a quién vemos la iglesia, la llamada iglesia evangélica allá en Venezuela, la mayoría aplaudiendo a Maduro, recibiendo dinero de Maduro? Abran sus ojos, mis queridos amigos, abran sus ojos. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Esta es una reflexión para la gente, para que se deje iluminar los ojos por el Espíritu de Dios, se deje guiar por el Espíritu de Dios que vive en cada uno de ellos. Gracias y paz.